La mecánica es el paraíso de las ciencias matemáticas porque con ella se alcanza el futuro matemático. Leonardo da Vinci. Estimado ingeniero Edwin Yana, en esta oportunidad, en el presente video, el grupo 7 le explicará sobre el proyecto 7 que se trata sobre el cálculo del caudal, sustentando la definición del caudal de manera teórica y de manera matemática, proporcionándole las fórmulas para hallar el caudal de manera eficiente y mediante una maqueta se explicará la parte práctica sobre el cálculo del caudal. Y por último se describirá cómo el caudal se utiliza en la vida real. Yo les voy a hablar sobre la definición. El efecto Venturi, también conocido como tubo de Venturi, consiste que en un fluido, ya sea gas o líquido, siempre estarán en movimiento dentro de un conducto cerrado. Disminuye su presión al aumentar la velocidad después de pasar por una zona de sección menor. Si en este punto del conducto se introduce el extremo de otro conducto, se produce una aspiración del fluido que va a pasar por el segundo conducto. Este efecto fue demostrado en el año 1797, por el cual recibe su nombre del físico italiano Giovanni Battista Venturi, donde dice que el efecto Venturi se explica por el principio de Bernoulli y el principio de la continuidad de la masa. Si el caudal de un fluido es constante pero la sección disminuye, necesariamente la velocidad aumenta tras atravesar esta sección. Ahora, para la parte práctica, en un video complementario se les mostrará los materiales utilizados, la maqueta final, la diferencia de altura y el tiempo que se tardó en llenar un balde de 20 litros. Para este proyecto vamos a necesitar dos tubos de 3/4, dos conectores o campanas de 3/4 a media, un tubo de media, dos tubos transparentes de media, una válvula, una manguera, válvula caño, un pegamento para PVC, un pegamento silicona, así también para medir el tiempo vamos a necesitar un celular y para medir el volumen vamos a necesitar un balde de 20 litros. Luego de transcurrido el tiempo en el que llenamos el balde completamente, los 20 litros, vamos a verificar la diferencia de altura que se encuentra en el tubo de media y el tubo de 3/4. Esto lo vamos a ver al cerrar la válvula, lo cerramos ligeramente. Va a haber una pequeña diferencia de altura entre ambos tubos. Esto se debe a las diferentes presiones que hay en el tubo de 3/4 y en el tubo de media. Ahora si cerramos completamente el tubo, vemos cómo el agua sale por... Ahora observaremos que el balde se ha llenado los 20 litros alrededor de un tiempo de 3 minutos. Bien, ahora vamos a ver la parte matemática de la ecuación de la cantidad de movimiento. Para ello tenemos que recurrir a la segunda ley de Newton, que nos dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Entonces derivamos la segunda ley de Newton de la siguiente manera. Y podemos decir que la suma vectorial de todas las fuerzas en F que actúan sobre una masa de fluido es igual a la rapidez de cambio de vector lineal, cantidad de movimiento de la masa de fluido. Además, tenemos tres tipos de fuerzas que intervienen en un fluido. Primero tenemos las fuerzas de presión, que son debido a las presiones del propio fluido. Segundo, tenemos las fuerzas tangenciales, que son las fuerzas debido a la viscosidad o de fricción que va a tener este fluido. Estas fuerzas no se consideran. Y por último tenemos las fuerzas del propio cuerpo, que son el peso que se desprecia en el fluido. Por ende, decimos que la sumatoria de las fuerzas va a ser igual a la variación temporal de la cantidad de movimiento dentro de un volumen de control, más el flujo de la cantidad de movimiento a través del sistema, como podemos observar en la siguiente imagen. Entonces, podemos afirmar que la ecuación de la cantidad de movimiento es igual a la sumatoria de todas las fuerzas. Esto va a ser igual a la densidad por el caudal por la velocidad en la salida, menos la densidad por el caudal por la velocidad en la entrada. Además de ello, hacemos una corrección beta, como podemos observar en la siguiente imagen. Ya determinado la ecuación de la cantidad de movimiento, vamos a ver una aplicación. Como podemos ver en la siguiente imagen, se tiene un fluido que pasa a través de una tubería con una inclinación θ. Entonces, empleando la ecuación ya analizada, podemos decir que
la suma en la fuerza X va a ser igual a la densidad por el caudal por el volumen 1 menos el volumen 2 por el coseno de este ángulo de inclinación más la presión en el punto 1 por el área del punto 1 menos la presión 2 en el área 2 por el coseno de θ. Además, decimos que la fuerza en Y va a ser igual a la densidad por el caudal por el volumen en 2 por el seno de θ más la presión 2 por el área 2 por el seno de θ, considerando el peso del fluido 0. Para continuar con la exposición, hablaré acerca de los soportes y aplicaciones de los tubos de Venturi en la vida cotidiana. El primer ejemplo son los equipos ozonizadores. Se usan pequeños tubos de Venturi para efectuar una succión del ozono que se produce en un depósito de vidrio y así mezclarlo con el flujo de agua que va saliendo del equipo, con la idea de destruir las posibles bacterias, patógenos y de desactivar virus. Como siguiente ejemplo tenemos a la acuariofilia. Se utilizan pequeños tubos de Venturi en las bombas o filtros de agua de las peceras. Estos tubos inyectan aire y CO2 a las peceras. El siguiente ejemplo son los equipos dentales antiguos. Se utilizaban tubos de Venturi para la succión de la saliva antiguamente. En la neumología, se utilizan máscaras, también llamadas máscaras de Venturi, para inyectar cantidades exactas de oxígeno mediante estas máscaras. Como siguiente ejemplo tenemos a los carburadores. Aspiran el carburante por efecto Venturi mezclándolo con el aire al pasar por un estrangulamiento. Y por último tenemos a la neumática. En la neumática se utilizan pequeños tubos de Venturi para aplicaciones de ventosas y eyectores.